Bueno, familia, un texto maravilloso el día de hoy, con esos pasajes, con esos versos que a veces como que quedamos como que no entendemos, y qué bonito darle claridad en su contexto y qué es lo que el Señor quería decir y qué es lo que la palabra nos quiere decir, y de esta forma entender que a veces se han usado estas cositas como para hablar de cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces qué maravilloso es estudiar la palabra de Dios. Me pareció brutal estudiando el pasaje. Nos vamos a encontrar con cosas muy bonitas que son, creo que, muy pertinentes para nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Pero hay uno un momento de nuestras vidas en el que la duda, el miedo llega a nosotros, ¿cierto? Y por eso quise titular el bosquejo del día de hoy: ¿quién puede resolver esa duda? ¿Quién puede resolver ese miedo? Y de eso vamos a estar hablando. Entonces, a ver, vamos aquí. Listo, hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo. Y estamos estrenando no solo lugar el día de hoy, sino capítulo. Capítulo 11 en el Evangelio de Mateo, capitulazazo. Y bueno, miren todo lo que hemos venido estudiando en el capítulo 10, la última enseñanza, que la puede encontrar en YouTube. Principios increíbles y espectaculares que estuvimos aprendiendo alrededor de ese capítulo, del final del capítulo 10. Faisal estuvo enseñándonos, y de hecho por ahí unos reels brutales en redes. Ese es el ADN de nosotros, ese es el ADN de Semilla. Entonces me ha parecido espectacular. Y si recordamos, vamos más atrás, Mateo, este publicano que escribe este evangelio inicialmente a judíos, ¿cierto? Y hemos visto por qué en su forma de escribir citaba cosas del Antiguo Testamento, como justificando que se cumplían en el Cristo, en Jesús, y de esta forma establecer legitimidad en Jesús como el Mesías, ¿cierto? Y bueno, vimos al principio, en los primeros capítulos, la presentación de Jesús, de este rey, ¿cierto? Luego, alrededor del capítulo 5, que empezábamos con el Sermón del Monte, y veíamos ahora los preceptos, el manual de vida del discípulo, ¿cierto? Con este Sermón del Monte. Luego hablamos de la autoridad del rey, y vimos a Jesús echando fuera demonios, sanando enfermos, resucitando muertos, hablándole y ordenándole al viento, al mar y a los elementos. Y bueno, y en el capítulo 10 vimos que ahora los discípulos, ¿cierto?, ya iban a tomar parte dentro de la historia. Entonces vimos que estuvieron con Jesús, fueron capacitados, se les dio autoridad, ¿cierto?, y luego fueron enviados. Entonces vimos ya a los discípulos también empezando a tomar parte dentro de esta historia. Ahora, para el día de hoy, vamos a arrancar capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Vamos a ver si podemos llegar hasta el verso 19, del verso 1 al verso 19. Leemos, oramos y nos adentramos en el pasaje. Miramos la hora, que es importante. Dice así, acompáñenme a leer Mateo capítulo 11. Estaremos leyendo los primeros versículos, pero como les dije, la idea es tratar de llegar hasta el verso 19 el día de hoy. Dice: los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Oremos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu maravillosa palabra, gracias por la oportunidad que nos regalas de abrir las Escrituras el día de hoy, Señor, sin ningún contratiempo, sin ningún problema, sin ninguna oposición o persecución. Gracias. Permítenos ver ahora en ella las maravillas de tu ley, contemplando tu gloria, Señor, como en un espejo. Sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús, y los semillosos decimos amén. Bueno, interesante. Bueno, miren, arrancando precisamente este capítulo 11, vemos la forma de escribir de Mateo,
Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Vemos que hay como un patrón en la forma de escribir de Mateo, que normalmente al finalizar cierta sección, él hace como un resumen, un verso que resumen. Por ejemplo, miren, vimos al final del capítulo 4, dice, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. Bueno, le siguió mucha gente de Galilea. Hace como un resumen de lo que estaba pasando y se ve que lo hace claramente a propósito, porque en medio de su escritura viene ahora con una idea de pronto diferente, pero igual o más interesante, ¿cierto? Entonces, hacia el capítulo 7, también lo vemos. A ver. ¿Dónde está? Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Cierto? Como esos versos como que resumen. Y claro, en medio de lo que está escribiendo Mateo, lo que quiere darnos es ahora una nueva idea dentro de la narración. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? Súper claro, ¿cierto? Ahora, es interesante. Dice que se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Alguna vez estuvimos hablando de eso, lo que era enseñar y predicar. Enseñar era pues la ley en la sinagoga, bueno, pero tenía que ver como con esto, mientras que predicar es predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. No, pero es que era lo mismo. Sí, pero uno tenía que ver más con el tema de la ley, la escritura como tal, y el otro es predicar. Lo que predicamos es el evangelio, y este evangelio que enseñamos nosotros es Cristo crucificado, eso, ¿me dicen? Resucitado y Rey sobre todas las cosas. Perfecto. Estamos bien. Vamos hacia el verso número 2, que aquí comienza lo interesante. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. ¿Quién es este Juan? Pues el conocido Juan el Bautista, nacido de Elizabeth y Zacarías, siendo Elizabeth estéril. Y en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas vemos una historia referente al nacimiento de este Juan el Bautista. Hemos hablado en Semilla en varias ocasiones sobre Juan el Bautista, ¿cierto? De hecho, para mí es uno de los personajes más increíbles de la Biblia, ¿sí? Juan el Bautista. Pero nunca había visto la historia de hoy como lo vamos a ver. Entonces, eso me ha parecido interesante, porque lo hemos visto como una persona con convicciones claras, ¿cierto? Y así es. Pero qué lindo lo que la palabra nos va a ir enseñando el día de hoy. También hemos aprendido que era familiar de Jesús, ¿cierto? Ahora, es de mis tan favoritos, que aquí está Mari, mi esposa, que en el Museo del Louvre, en París, había una escultura brutal de una cabeza sobre un plato. Pues, ¿quién es? Juan el Bautista, ¿cierto? Como que evoca de una vez la muerte de este hombre, esa escultura. Entonces, miren, en el capítulo 3 de Mateo también vimos algo de Juan el Bautista. Vamos a ir allá, capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Verso 1 y 2. Me parece interesante que conozcamos un poco de la historia de Juan el Bautista como para darle contexto a esta pregunta que él envía a hacerle a Jesús. Miren acá. Capítulo 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, verso 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Ojo, langostas, no langosta, ¿no? Langostas y miel silvestre. Ahora vemos aquí a Juan, que predicaba en el desierto, ¿cierto? Llamando al arrepentimiento. Dice, y vemos que en el verso 3, Mateo lo da a este Juan el Bautista como el cumplimiento de una profecía de Isaías, ¿cierto? Él es
de quien habló Isaías, la voz del que clama en el desierto. Mateo lo describe de esa forma, el heraldo del rey, ¿cierto? El heraldo era una persona que anunciaba cuando un rey iba a venir, de manera que todos se prepararan para la llegada de este rey. Esa era la misión de Juan el Bautista, y vemos que Mateo lo deja escrito en su evangelio, ¿sí? Como que en él se cumplía esta profecía de Isaías. Juan el Bautista enseñaba: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora miren, vamos a ir a Juan capítulo 1, por favor acompáñenme. Juan capítulo 1, verso 19. Es interesante que veamos este Juan el Bautista, una persona de convicciones firmes. Juan capítulo 1, verso 19. Dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? A Juan el Bautista, de manera que su fama era grande, enseñando en el desierto. La gente se acercaba, iban hasta allá, ¿cierto? Lo buscaban porque sabían que algo estaba pasando, ¿sí? Tanto fue el alboroto que varios, miren, levitas y sacerdotes enviaron gente para preguntarle: ¿usted qué? ¿Sí? Y me encanta, verso 20, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Esos son los aspectos más increíbles de esta persona, ¿sí? Que en un momento en el que vienen a él y él puede decirle: no, ven, sí, claro, es que aquí yo soy el protagonista, lo primero que hace es decir: no, espérame, yo no soy el Cristo. Eso es interesante porque vamos a ver ahorita cómo muchas personas estaban tan impresionadas con el ministerio de Juan el Bautista que algunos llegaron a pensar que él podía ser el Cristo. ¿Sí? Eso es interesante porque vemos entonces cómo él y la historia de Juan, que lo hemos visto, recuerden en el capítulo 4, el principio del ministerio de Jesús, que Jesús comienza su ministerio con Juan preso. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, eso es importantísimo. La fama de Juan era grande. O sea, de manera top. Pero miren, y le confesó y no negó, sino confesó. Me encanta. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron: ¿qué dices de ti mismo? Y miren qué dice Juan de sí mismo. Verso 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Ya no solamente es Mateo quien consigna en su evangelio que en él se cumplía la profecía de Isaías, sino que Juan también lo sabía, ¿cierto? Dijo: yo soy la voz, ¿cierto? Es interesante, o sea, el man la tiene clara, sabe quién es y sabe a qué vino. Eso es importante. Miren hacia dónde vamos a ir con la conversación. Entonces, este llamado al arrepentimiento hizo que mucha gente le siguiera y le visitara en el río Jordán. Eso llamó la atención de los sacerdotes y levitas, que enviaron a preguntar quién era él. Ahora, miren acá. Vamos a ir al verso 29 dentro de ese mismo capítulo. Verso 29. Algo de esto también vimos en Mateo, cuando vimos el bautismo de Jesús, ¿cierto? Verso 29 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, un hombre con convicciones claras, ¿cierto? Sabía quién era, sabía a qué había venido. Yo soy la voz del que clama en el desierto, el que prepara el camino, ¿cierto? Y ahora no solo eso, se encuentra con Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, no solamente sabe quién es Él y a qué vino Él, sino que sabe quién es Jesús. Y no solo eso, ¿a qué vino Jesús? Interesante. ¿Me siguen hasta ahí? Súper. Estamos claros con Juan el Bautista. Top, ¿cierto? Ahora, Juan tenía claro quién era Jesús. Juan sabe quién es Él, sabe a qué ha venido
y sabe quién es Jesús y a qué ha venido Jesús. Ahora, vamos a volver a Mateo, porque Mateo nos habla de que escuchó de Jesús estando ¿dónde? ¿Dónde está Juan el Bautista en este momento en el pasaje, en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo? En la cárcel. Listo. Es interesante porque quisiera que habláramos un poquito de esas cosas para darnos contexto de esta pregunta que él le envía, que él le hace a Jesús. Entonces, dice el verso 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir, el verso 3, o esperamos a otro? Interesante, miren, ¿por qué Juan el Bautista está preso? ¿Sí? Eso es importante, está preso. Y la respuesta la podemos encontrar en Lucas capítulo 3. Vamos hasta allá. Sé que hemos estado aquí, pero quiero poner el fundamento para lo que viene en unos minuticos. Lucas capítulo 3. Me encanta la palabra de Dios cuando algunos dicen que la Biblia se contradice. Se complementa de una forma increíble y maravillosa. Capítulo 3 de Lucas, verso 15. Miren, eso es brutal. Verso 15 del capítulo 3 de Lucas. ¿Estamos? Listo. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Estamos viendo la fama de Juan el Bautista. A Jesús lo crucificaron. Y aquí algunos están pensando que Juan el Bautista era el Cristo. Eso nos lleva a pensar, para que meditemos en la fama y la autoridad que podía tener Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, continuamos. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ojo el verso 17 y quiero que lo tengamos presente. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Verso 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Verso 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Entonces miren la autoridad de Juan, y esto lo vemos también, volvemos al Evangelio de Mateo, y quiero que miremos el capítulo 14, que también nos habla un poco de esto. Capítulo 14, verso 3 y 4 de Mateo, dice así. Capítulo 14, verso 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Es interesante que no diga de Herodías la mujer que él había tomado, que él tenía para sí y que ya no era de Felipe, sino que, deja ver que había un tema de inmoralidad ahí fuerte, ¿cierto? Y bueno, sabemos y hemos hablado de los Herodes también en Semilla y sabemos cuáles eran el tipo de prácticas que ellos tenían. Entonces, dice, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Entonces, ¿a qué voy con eso? Bueno, aparte de explicar por qué estaba en la cárcel, vemos a un Juan el Bautista que no solo le decía a los religiosos, generación de víboras, arrepentidos, sino que se paraba ante gobernantes y les decía, no te es lícito tener esta mujer. O sea, un man con autoridad. Y eso viene de lo que hemos venido diciendo. Un man que la tiene clara, que sabe quién es él, que sabe a qué vino, ¿sí? Y que sabía quién era Jesús y que sabía a qué había venido Jesús. Entonces tenía autoridad para hablar no solamente a la autoridad religiosa del tiempo, sino a la autoridad política del tiempo. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, Juan ya no está en el desierto, ¿sí? Juan ya no está en esta posición de poder y de autoridad hablando generación de víboras, no te es lícito tenerla, sino que está en la cárcel. Ahora, miren,
Ya no es la cima del ministerio. Ahora Juan está en la cárcel. Y ojo, una persona que sabe quién es él, una persona que sabe a qué vino, una persona que sabe quién es Jesús, ¿cierto? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Una persona que sabe a qué había venido Jesús. Ese Juan que enfrentó a los líderes religiosos, llamándolos al arrepentimiento, ahora está en la cárcel y ahora está dudando. Porque de eso se trata la pregunta de Juan el Bautista. Miren, capítulo 11, ¿cierto? Donde estamos, nuestro pasaje base el día de hoy. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Lo había tenido frente a frente, ¿cierto? Otros decía que aquel en el que baje el Espíritu Santo y esté con él, ese es el Mesías. Y él dice que lo vio con sus ojos, o sea, pero en este momento está mandándole a preguntar a Jesús si Jesús sí era el Cristo. Estamos claros, ¿cierto? Y eso es por qué es tan interesante, miren. Porque es que antes, unos capítulos anteriores, vimos a este Juan el Bautista top, fuerte, ¿cierto? Y aquí ahora lo vemos dudando. Y yo creo que eso, a mí cuando entendí eso, me quitó una carga grande, porque cuando está todo bien, cuando todo está fluyendo bien, pues rico, chévere. Pero cuando no, entonces podemos dudar. Claro que sí, o sea, se vale dudar, se vale tener miedo, ¿sí? Se vale. Y de pronto esto contradice un poco a veces este evangelio de que bendecidos y en victoria y todo. No, o sea, estamos en este mundo y aquí tenemos aflicciones en este mundo. Y aquí hay cuentas que pagar, y aquí nos enfermamos, y aquí se mueren personas, nos morimos, o sea, ¿cierto? Se vale. Pero ¿qué hay de lindo en esto? Es que él, ¿a quién buscó Juan el Bautista? En medio de su duda, en medio de su miedo, de su dolor, de estoy aquí, o sea, yo traté de menguar, hice las cosas bien, denuncié lo que estaba haciendo Herodes, le dije a los religiosos que estaban haciendo esto y esto mal, bauticé, preparé el camino y ahora estoy en la cárcel. ¿No nos ha pasado eso? Que procuramos hacer el bien, ¿cierto? Hacemos el bien, tratamos de hacer el bien y las cosas al final no salen como esperamos. Y uno dice, mejor hubiera entonces hecho esto así o esto así. Y resulta que no. Qué lindo esto de que nosotros nos esforzamos, lo intentamos, hacer el bien, no porque siempre funcione, sino porque es el bien. Es lo que Dios demanda de nosotros. Y entonces ahora Juan el Bautista, haciendo el bien, está en la cárcel, dudando, con temor y miedo en su corazón. Se vale. Y si lo han experimentado, si lo han sentido, se vale. ¿Ok? Pero sí que es maravilloso esto, que él en medio de su duda va de una vez a la fuente, ¿sí? No se pone ahí a hablar o a pensar o a buscar otra solución o a tratar de salir, de escapar o lo que sea. Manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús si es él el que ha de venir, lo cual dentro del contexto que estamos mirando ya tiene muchas implicaciones, ¿sí? No solamente era una pregunta hacia Jesús, sino también estoy en la cárcel, ¿cierto? También era de alguna forma un SOS hacia Jesús. Avanzamos, me siguen hasta ahí. Miren, hablábamos ahorita, recuerdan este pasaje cuando hablaba de que su aventador está en su mano y que quemará la paja, ¿cierto? Y recogerá el trigo en su granero. Muchos coinciden en esto, que es que en Juan estaba muy presente esa palabra. Esto lo dice Juan. Y Juan seguramente estaba pensando en que Jesús lo que venía a hacer, que eso era lo que iba a hacer. Y eso fue lo que Jesús hizo, lo que Jesús hace, pero no en este momento lo está haciendo para los ojos de Juan el Bautista. ¿Qué representaba eso? De que pues la paja, todo lo malo se iba a quemar y lo bueno, el trigo, incluyendo el trigo, obviamente en ese trigo está ¿quién? Juan el Bautista. Iba a estar con él. Y resulta que ahora Juan el Bautista está en la cárcel. Entonces eso confronta a Juan el Bautista, ¿cierto? Es lo que comentan. Y me parece interesante porque miren, definitivamente tenemos que tener mucho cuidado porque no siempre tenemos
el contexto completo de las cosas. ¿Y a qué voy con eso? Efectivamente, Jesús estaba haciendo algo brutal, ¿cierto? Que culminaría en la cruz del Calvario, ¿sí? Y obviamente en este momento las cosas, las expectativas que tal vez tenía Juan el Bautista no estaban alineadas a la realidad que él estaba viviendo. Entonces, ¿cuándo viene la duda a nosotros? Cuando las expectativas que teníamos, que tenemos, no son acordes a la realidad, ¿sí? Y vemos memes de eso, ¿no? Expectativa versus realidad, ¿cierto? Pero entonces, ojo, ¿cómo digo esto, Dios mío? Cuando las circunstancias no se alinean a nuestras expectativas, cuando no salen las cosas como esperamos, cuando Dios no actúa a nuestro favor, cuando no cumple Dios nuestras expectativas, cuando Dios no hace lo que yo quiero, entonces podemos dudar, ¿sí? Lo importante de que en el evangelio que enseñamos y proclamamos no demos falsas expectativas. Jesús no lo hacía con sus discípulos. Persecución. No, que te quiero seguir. El Hijo del Hombre no tiene hoy ni siquiera dónde poner su cabeza. Etcétera, etcétera. Nunca vimos a Jesús creando falsas expectativas en la gente. Y claro, es algo que a veces trae dolor y mucha gente reniega del evangelio, de la iglesia y de Dios por eso, por sus expectativas, cosa que la palabra no hace. La palabra nos muestra lo que es. En el mundo tendréis aflicciones, punto. Pero Dios está con nosotros, ¿vale? Entonces, podemos dudar, y sobre todo esa duda viene a nosotros cuando las expectativas son unas, pero la realidad es otra. Se vale, pero ojo, ¿a quién vamos en medio de esa duda y en medio de ese temor? Juan el Bautista vemos que envía a sus discípulos con Jesús, y la respuesta de Jesús es maravillosa. Verso 4, respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Brutal. Jesús pudo haber dicho, dígale a Juan que tranquilo, que yo soy. Pero no lo hace. ¿Con qué contesta Jesús? Díganme, ¿a qué hace referencia la respuesta de Jesús? Miren, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús, ¿con qué contesta? Si tiene una Biblia ahí con concordancia, ¿sí? Ahí le dice qué es lo que Jesús está contestando. Jesús está contestando con Isaías 35, 5 y 6, ¿cierto? Con Isaías 61, verso 1. O sea, ¿con qué está contestando? Con la escritura. Brutal. Porque Jesús pudo haberle dicho, díganle a Juan que sí. Es más, ahí están las pruebas, díganle que sí. Pero le contestas con la palabra. Y hay un principio hermoso ahí. En medio de la duda, ¿a quién vamos? ¿A quién va? Y Jesús, ¿qué le muestra a Juan el Bautista? La palabra. O sea, en medio de la duda vamos a Jesús. Y si vamos a Jesús, vamos a su palabra. Y en su palabra encontramos el mayor consuelo. Miren, versículos que nos hablan de confiar en Dios, de mantenernos en Dios a pesar de la duda. Usted puede googlear y escribir ahí versículos de la Biblia que hablan. Pero yo me encontré aquí con 3 que sería maravilloso que estudiáramos y memorizáramos. Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Salmos 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces es interesante. Miren todo lo que llevamos hasta acá.
Juan el Bautista, ya vimos en qué posición estaba. Le hablaba a los religiosos, le hablaba a los gobernantes. Brutal. Pero ahora está en la cárcel y tiene duda en su corazón. Pero ¿a quién va? A Jesús. Y Jesús le muestra su palabra. Es un principio brutal para nuestras vidas. ¿A quién vamos? Y a quién vamos también lo tenemos aquí, en su palabra. ¿Vale? ¿Me siguen hasta ahí? Listo. Entonces, verso 7. Esto se pone interesante. No, ya está re interesante. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Por qué a la gente? Llegarían los discípulos de Juan a preguntarle eso a Jesús y está la demás gente. Juan el Bautista. O sea, Juan está dudando. Está dudando Juan. Y Jesús de una vez les dice, no, espérame. Espérame, ¿qué dice Juan? ¿Qué dice Jesús de Juan el Bautista? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Claro, llegan, no había pensado en eso, pero llegan estas personas y los que están alrededor, ¿por qué Jesús hace este comentario? Los que están alrededor hablando de Juan el Bautista, ven que Juan el Bautista envía a sus discípulos y dicen, wow, es que está en la cárcel, está dudando de que Jesús es el Mesías. Y Jesús le dice, no, espérame, Juan el Bautista, ¿ustedes qué fueron a salir? ¿Ustedes creen que fueron a ver a cualquiera en el desierto? No, fueron a ver a un hombre firme, con convicciones firmes, que sabe quién es y que sabe quién soy yo. ¿Cierto? Obviamente, ¿está dudando? Sí, o sea que se vale. Si una persona como Juan el Bautista dudó, se vale. Lo importante es ir a Jesús. Y me encanta cómo Jesús ahora es quien habla de Juan el Bautista. Y cómo lo eleva, ¿cierto? Hasta el punto de decir, ¿qué es lo que dice? De los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Brutal. Miren, Charles Spurgeon, por ahí lo nombramos a rato, ¿cierto? Comenta, bienaventurado el que siendo echado en la cárcel, comenta acerca de este pasaje, bienaventurado el que siendo echado en la cárcel y siendo silenciado y que parece abandonado por Dios, puede apagar toda duda. Una vez más, bienaventurado el que siendo echado en la cárcel y siendo silenciado y que parece abandonado por Dios, puede apagar toda duda. Es lo que vemos, es lo que está viviendo Juan el Bautista. ¿Vale? Ahora, el verso 12, para ir entrando ya hacia el final del pasaje del día de hoy, dice así, que es un verso que suena raro, ¿sí? Y que ha tenido varias interpretaciones. Entonces quisiera que habláramos un poco de ellos, pero tengamos presente el contexto de lo que viene hablando Jesús. En este momento la conversación de Jesús va a afirmar, ¿cierto? Afirmar a Juan el Bautista. Es lo que está haciendo ahora aquí, ¿cierto? Entonces dentro de ese contexto leamos el verso 12. Dice así, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es interesante porque seguramente usted ha escuchado este verso antes dentro de un contexto de alcanza tus sueños, lucha por ellos, porque el reino de los cielos es de los valientes y de los violentos y solo de los violentos. Dentro de ese contexto, otros usan este verso como una concesión para la violencia también, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, la palabra violencia es la palabra viastés, que tiene que ver sí con violento, pero también con esta valentía, con dedicación, con vehemencia. Ahora,
varias interpretaciones acerca de esto. Como lo dije, es usado para este coaching y para darnos ese ánimo de dale que el reino de los cielos lucharemos y vamos con toda y siempre victoriosos y bueno, listo. También muchos hablan de que cuando dice que solo los violentos lo arrebatan, tiene que ver, porque asumimos que los violentos somos nosotros, de que luchamos y que salimos a pesar de las circunstancias, es una interpretación, pero hay otra interpretación que habla de que el reino de los cielos tiene oposición, ¿cierto? Tiene oposición y los malos tratan de detenerlo, es como otra interpretación. Sin embargo, me tomé el trabajo y traje varias versiones para que lo leamos y ahí creo que nos queda claro ambas posiciones porque comentan de que ambas posiciones pueden ser válidas de acuerdo a esta palabra biastés, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lenguaje actual. Me parece muy genial esta. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Esa parte es clara, ¿cierto? Solo la gente valiente y decidida, hablando de ser decidido, vehemente por algo, logra formar parte de él. O sea, en este caso, los que lo arrebatan hace referencia a los que permanecen en Dios, ¿cierto? No solamente a los que vamos por nuestros sueños llevándonos a todo el mundo por delante, no es eso. A los que permanecen, porque permanecer en Dios, para permanecer en Dios, hacer lo correcto, hacer lo que dice su palabra, se necesita ser valiente. A eso hace referencia el lenguaje actual. NTV, Nueva Traducción Viviente. Ojo porque esta sí nos deja ver un poco esta otra interpretación. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza. Y gente violenta lo está atacando, ¿cierto? En esta otra interpretación, estos violentos que lo arrebatan son oposición. Y la NBI, que me encanta, y es más hacia donde voy yo, ¿sí? donde va más hacia la interpretación que yo más me identifico, igual que la del lenguaje actual. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan, los que perseveran, los que luchan, a pesar de la duda y todo como vimos a Juan el Bautista, logran aferrarse a él. Me encanta, ¿sí? Y creo que de eso es lo que estamos hablando hoy. De un Juan el Bautista que no está en la mejor situación, pero decide aferrarse a Jesús, ¿vale? Ahora, verso 16, y ya con esto vamos terminando. Capítulo 11, versos 16. Esto termina como con una advertencia, y vemos que Jesús en varios de estos pasajes ha terminado con advertencia. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos, que endecha es una canción triste, melancólica. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Perdónanos, Señor. Amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué está terminando el Señor Jesús? ¿Qué nos está diciendo? Es como ese dicho que hace, el que no hace, ni deja hacer, ¿cierto? Entonces, tocamos flauta y no bailaron. Tocamos una canción triste y no se lamentan, ¿sí? Criticaron a Juan que no comía y me critican a mí que como, ¿sí? Y eso es interesante porque eso tiene mucho que ver con el contexto de la iglesia hoy en día. Entonces, vamos de ejemplos chiquitos a ejemplos grandes. En las iglesias, el director de alabanza, hoy está el que grita mucho. No, hoy está el que eso es apagado. ¿Cierto? Los dos extremos. El predicador, es que este man enseña la Biblia. No, pero no, este man no enseña Biblia. No, este man, ¿cierto? Y seguimos, las iglesias. Es que en esta iglesia hay mucho ruido. No, es que en esta iglesia la gente, no, es que, o sea, hoy en día tenemos un evangelio a la carta. Y eso es algo peligroso. ¿Sí? Y es lo que está viviendo de alguna forma esta generación. Y miren cómo
hace match perfecto con la iglesia de hoy en día. Ese evangelio de la carta. Por eso el reino de los cielos es de los que se aferran, de los que perseveran, aún en medio de la duda, aún en medio del temor, en medio del miedo, que se vale. Pero les invito, y eso es con lo que quiero terminar en esta tarde ya, porque seguramente varios de los que estamos aquí, yo mismo, hemos tenido momentos difíciles de duda y temor y de miedo. Y sobre todo cuando hemos tenido expectativas grandes y resulta que no pasó así. ¿Pero por qué? Si yo vengo haciendo esto bien, si hemos estado haciendo esto bien. Pero la invitación en esta mañana para todos es que a pesar de la duda, sí tenemos a alguien que resuelve nuestra duda. Y es Jesús. Y Jesús no se escandaliza de que dudemos, como de pronto sí le pasó a las personas que estaban alrededor, ¿cierto? Sino que Él nos afirma, y nos afirma a través de su palabra. Otra cosa súper brutal, y con eso termino, es que solo los que perseveran, ¿no? Porque es que ese SOS que envió Juan el Bautista a Jesús, pues la respuesta fue esa que escuchamos ahí. Tiempo después, Juan el Bautista moriría, no saldría de la cárcel y moriría. Si ven que bueno es tener las expectativas claras, ¿sí? No salió de la cárcel. No, es que declaramos que, es que Él va a salir y va a tener un ministerio mayor y más grande e irá a las naciones, y eso es lindo, eso es bien, y es lo que deseamos todos. Qué maravilloso que todos podamos vivir y experimentar un ministerio fructífero. El problema de ese fruto es que el fruto no es lo que nosotros creemos y nosotros vemos. Si el fruto va más allá, ¿sí? Y el SOS de Juan el Bautista resulta que no tuvo de pronto la respuesta que él esperaba. Ya movemos cielo y tierra, ya mandamos. Si eres el que había de venir, puedes sacarme de la cárcel. Y no pasó. Tiempo después, Juan el Bautista moriría decapitado, ¿cierto? Y su cabeza sería puesta en una bandeja como regalo a la hija, un regalo de cumpleaños a la hija de Herodías, ¿cierto? Es tremendo y nos hace reflexionar, porque miren de qué está hablando Jesús, y por eso leí varias versiones de este verso 12 del capítulo 11. Los violentos lo arrebatan. Los violentos no son los bendecidos y en victoria siempre, son los que perseveran, aún en medio de la duda, de la dificultad, de los problemas. Perseveramos. Y yo me siento feliz y privilegiado de estar hoy con ustedes y perseverar, porque es lo que estamos haciendo. Hemos perseverado, hablábamos de eso el viernes, ¿no? Hemos perseverado, estamos perseverando en la oración los viernes, perseveramos en el estudio de la palabra, en los discipulados, ¿cierto? El estudio sistemático cuando nos reunimos presencialmente. Perseveramos en su palabra, perseveramos en la comunión unos con otros, en las oraciones. Esa es la iglesia. Es la iglesia, no una iglesia que se hace para entretener, ¿cierto? Ese no es el propósito de la iglesia. Y con esto no digo que la iglesia debe ser aburrida, claro que no. No lo es. Sí, pero el propósito de la iglesia no es entretener. Si la iglesia no proclama la palabra de Dios, dígame usted, ¿quién lo va a hacer? Oremos.